Hola, bienvenidos a Royumi, yo soy Pablo. Yo soy Carmen. Y en este canal normalmente hablamos de Japón y obviamente hoy no es la excepción. Esta ocasión les vamos a hablar de un anime que es muy popular, si no es que es el más popular, el que todo japonés ha visto en algún momento o por lo menos escuchado mencionar, porque tiene la peculiaridad de llevar con nosotros la eternidad, por decirlo de un modo, pero que sorprendentemente no es nada conocido o es muy poco conocido fuera de Japón, ¿no? Este anime se llama Sasae-san. Y bueno, la historia es sobre la vida cotidiana de una familia promedio japonesa, donde está la mamá y el papá, están los papás de ella, de la mamá, o sea, vendrían siendo los abuelos maternos, un hijo y los dos hermanos de la mamá. O sea, de la principal. Es una familia extendida, digamos, es la forma tradicional japonesa, pero hablamos de... Empezó a serializarse como manga dentro de un periódico en el 1946, en la inmediata posguerra. Entonces era la idea de la familia a la antigua japonesa. Una gran familia, aparte tienen un gato, o sea, es casa llena en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y muestra, como decías, la vida cotidiana de Japón, pero desde un lado de vista positivista. O sea, sí en un momento, al inicio... La creadora, la mangaka Hasegawa Machiko, la quiso proponer como un ícono feminista. Una señora progresista, muy positivista, era la que llevaba las riendas de la casa. El esposo, al contrario, era de esta imagen de el yerno dócil con los suegros, con la esposa la deja hacer, pero muy responsable, que nunca falta nada en la casa, etc. Pero muy bonachón, ¿no? Y bueno, los papás también... muy caluroso, ¿no? Dentro de la misma familia. Esto no es tan raro para los que crecimos con una familia más tradicional latina. Y latina me refiero desde todo el Mediterráneo hasta toda Latinoamérica. Estas grandes familias donde los niños son, sí, educados por los padres, pero también están muy inmiscuidos los abuelos, los tíos, los primos, el tío abuelo, los tíos segundos. O sea, realmente se siente ese sabor de manada, ¿no? Así es, y aquí está dentro de una misma casa, ¿no? Quizás en otros países son más bien vecinos, están un poco cerca, pero fuera de la casa. En este caso es dentro de la misma casa, ¿no? Y creo que esto específicamente fue lo que contribuyó a que Sasae-san no fuera popular fuera de Japón, increíblemente, ¿no? Es como que demasiado cotidiano, demasiado normal para ser cautivante, o por lo menos esos pensaron las personas de marketing, de las televisoras, etcétera, ¿no? Digamos, estamos hablando que era una época, especialmente cuando salió el anime, en la que teníamos pues producciones como Atom Boy, poco después Mazinger Z, etcétera, en los 80s con otros animes donde había siempre un villano, una acción, un peligro, sí, era fantasioso, o habían guerreras mágicas, ya saben, ¿no? Como tipo Sailor Moon. Entonces traer de repente un personaje como Sasae-san donde prácticamente la temática es una cuestión cotidiana cultural o si es una temporada, una estación, por ejemplo, una fiesta, lo que la gente vive común y corriente, ¿no? Ni siquiera era como Doraemon, que Doraemon por lo menos hay un gato del futuro robot, ¿no? Aquí no había nada así. Así es, y bueno, sí hay anime que, como dices, como Doraemon, que tiene cierta cotidianeidad, pero hay un gato del futuro, ¿no? Y con sus inventos del futuro, entonces ya no lo hace tan cotidiano, ¿no? En el caso de Sasae-san es cotidiano para la gente aquí en Japón y por eso lo aprecia, por eso dice, al verlo dice qué tanto se reconoce, qué tanto se identifica con ciertos momentos. Quizás cuando ves un capítulo, un episodio, no sientas que hay un clímax como en algunos otros animes, ¿no? Donde se está creando la tensión y encuentran al que es malo y llega el superhéroe y lo salva y entonces todos están felices, ¿no? En este caso habrá unos episodios en los que sean un poco más intensos, por así decirlo, y otros más livianos, más cotidianos, ¿no? Y quizás eso es lo que lo hace atractivo. El misterio puede llegar a ser desde quién se comió el pastelillo, el último rebanada de pastel en el refrigerador, cosas muy triviales, pero que eso le da justamente el sazón tan agradable, ¿no?
Es tan popular en Japón, les decía, todo el mundo lo ha escuchado hablar, todo el mundo lo ha visto, estoy casi seguro, por lo menos todos los que tenemos conciencia de nuestra existencia, o sea, más allá de bebés, porque se han hecho 7500 episodios mínimo. O sea, estamos hablando de que ya por ahí perdieron la cuenta y hay más episodios porque pues se traspapela después de tantísimos. Nunca he escuchado hablar absolutamente nada que se transmita en televisión por 7500 algo, ¿no? Episodios, ¿no? De hecho, hace poco, digamos, hace unos años, 5 años quizás, llegó este anime One Piece a los 1000 y Pokémon creo que también, o sea, apenas a los 1000. Sí. 1000 episodios. Sasae-san lleva el año pasado, en 2019, cumplió 50 años de transmitirse televisivamente, ¿no? Y de hecho sí, 69 empezó en blanco y negro. Los primeros episodios están en blanco y negro. Es fascinante. Y bueno, tiene unos detalles ya que lo hacen también fantasioso, agradable en el sentido más cotidiano posible. Cada uno de los integrantes de la familia tiene alguna relación con el mar en su nombre. Sasae sí. es el tipo de molusco marino. No les puedo decir qué molusco es en español porque la verdad es que no lo sé, pero su hermano es Katsuo y su esposo es un tipo de pez. Exacto. La mamá de Sasae-san es Fune, que es bote, literalmente. Entonces todos tienen algún nombre que tiene una referencia hacia el mar. Pero lo curioso es que son de Setagaya, que es, digamos, las afueras de Tokio, al este de Tokio, o al oeste de Tokio, y no hay mar, ¿no? Sí, es muy contradictorio. No es la típica familia japonesa, inclusive con eso al mar, a pesar de estar lejos del mar, ¿no? Así es. Bueno, es que trajeron el mar a su casa. ¿Por qué les estamos contando todo esto? ¿Por qué tanto rollo con Sasae-san? Porque sinceramente yo creo, personalmente, no hay un anime mejor para aprender japonés que Sasae-san. No va a ser sorpresa una vez que se los diga. Es el anime donde tienes el japonés hablado más cotidiano, más normal, más lleno de expresiones casuales, que aparte de todo, al ser los suburbios de Tokio, es muy de ciudad de Tokio. O sea, es el japonés estándar. Es lo que se van a encontrar de primero cuando lleguen aquí a Japón, ¿no? Así cuando es. lleguen a Tokio, es lo que van a escuchar, ¿no? Y también tiene sus grados de formalidades, ¿no? Cuando hablan los abuelos, cuando habla la mamá con el esposo, cuando habla el esposo con los abuelos, cuando hablan los hijos con los papás. Este grado de formalidades que pues a veces se vuelve un poco complejo a la hora de estudiarlo, ¿no? Y aprenderlo en un anime, qué mejor, ¿no? Inclusive el papá habla con su jefe, entonces es Keigo totalmente, o los hijos o los hermanos menores hablan, el hijo o los hermanos menores hablan con alguna viejita de la zona, etc. Entonces cambia muchísimo la forma de expresarse unos otros, de la forma de comunicación, y yo creo que no hay mejor programa, mejor serie, mejor anime en este caso que Sasae-san para poderlo escuchar directamente. O sea, es lo más parecido que van a encontrar realmente a la realidad japonesa en el cotidiano. Claro, no es totalmente real. Mucha gente ha atacado, ha creado cierta controversia con Sasae-san porque muestra un Japón sin ningún tipo de problemas, ¿no? Es un Japón idílico. Era un poquito el problema que se ponía la mangaka ya desde el inicio, porque ella quería hacerlo modernista, progresista, pero no quería hacerlo agresivo, no quería que nadie se sintiese tan contrastante. Contrastante. Quería hacer el cambio en el modo más positivo, en el modo más lento y tranquilo, para que la gente no se diera cuenta que iba mejorando, ¿no? Entonces Sasae-san era feminista, abogaba por los derechos de la mujer, de votar, etcétera, pero jamás se opuso de una forma más fuerte, más tajante o más crítica, sino era vamos a trabajarlo todos juntos, ¿no? Esa política, esa filosofía se mantuvo, inclusive ya después de que ella dejó pues, prácticamente el manga terminó, ella falleció, pero siguió adelante la producción como anime. Ha mantenido, decimos, esta filosofía de ser muy tranquilo, no ser contrastante con la opinión social, ¿no? Pero esto no quiere decir que no sea real, o sea, de todos modos, en lo que toca es muy real, ¿no? Así es, a grandes rasgos o en un promedio es bastante afín a la realidad. Lo mejor, además de todo, puede tocar temas desde el tradicional visita de Año Nuevo al templo hasta la tradicional pelea por el pastel de fresa en el refrigerador. O sea, toda la cultura japonesa, desde lo más cotidiano hasta lo más profundo, una boda, una graduación de la escuela, etc. Entonces también, aparte de ser cotidiano, aparte de ser un japonés real, el idioma,
aprendes muchísima cultura. Así es, y también el otro día recuerdo que Ron nos enseñó que por internet alguien hizo la casa, como el diseño de la casa del Sasae-san, con lo que se sabe de viendo el anime, qué cuarto es dónde y así. El plano, sí. Y nos enseñó el plano, quizás lo ponemos por aquí o en link para que lo vean también. Y es interesante, porque es casa grande y en esa zona, una casa tan grande, bueno, es difícil. En cierto modo a mí Sasae-san se me figura como la primera bloguera. Muchísimo antes de que iniciase YouTube. Así en es. serio, es que sí, está Sí, contándote sí. su diario vivir, sus problemas. Ay, tenía que ir a comprar tal y sale corriendo a la tienda y ya no hay nada porque habían descuentos, entonces tiene que regresar y que si el hijo se encontró no sé qué animal, etcétera. Te va contando todo su día y es Así muy, muy es. agradable, De hecho, ¿no? sí. Digamos, es tan despreocupado el momento que realmente lo hace así natural, ¿no? Bueno, Pero no sientes que es un dibujo animado, Así es es. tan personal, se vuelve tan cotidiano, tan real su forma de hablar todo que es muy interesante, ¿no? Y ha sido siempre tan popular que durante un tiempo se le llamó una condición el síndrome Sasae, que era porque Sasae-san lo pasaban el domingo en la noche, ¿no? lo pasan todavía. Todavía, de hecho, el domingo en la noche. Entonces, una vez que termina Sasae-san, es como se acabó el fin de semana, ¿no? Y mucha gente se deprimía, ¿no? Así como que, ay, ya no voy a poder descansar más, de ahora en adelante tengo que poner mis cosas, prepararme para mañana a la escuela, al trabajo, etcétera, lo que sea. Se acaba, ¿no? Entonces empezaba un poquito la tristeza y la necesidad de sentirse de nuevo que levantara, ¿no? Entonces los mismos creadores de Sasae intentaron contrarrestar esta sensación pues eso, del síndrome Sasae-san, ¿no? Sí, sí, sí. Haciendo diferentes juegos al final o tratando de dejar Así siempre es. un toque Jankenpon. positivo, ¿no? El Jankenpon al final, Sí, cosas sí. por el estilo, ¿no? Es muy curioso, también como cuestión social, ¿no? Porque llegó a tener en algún momento en los 80s, y yo recuerdo que lo veía, que era por ahí del 88, que lo vi en la televisión, y siempre mis abuelos, mis tíos, todos querían poner así, Sasae, lo veíamos, y llegó a tener el rating del 40% de televisión nacional en Japón, o sea, casi la mitad de la gente estaba viendo Sasae-san, ¿no? Y sí teníamos muchos canales, no era así como que el A o el B, Uno y ¿no? dos. No, sino realmente había una gran competencia y partía. Sí, sí. Aquí es como la mascota o como dirías la figura pública de los bancos JA. Ujú. Y bueno, te dan tu tarjeta de crédito o débito, tiene ahí Sasae-san. Es referencia para tantas cosas, realmente, ¿no? Y si quieren ver cómo se fue transformando Japón desde 1946, pasando por cada una de estas décadas hasta ahorita, solamente basta ver Sasae-san, porque aparte se ha ido actualizando, no es de que se quedó atrás, ¿no? O sea, entre ellos nunca pasa el tiempo, pero afuera de su casa pasa el tiempo, digamos, ¿no? Nadie crece, nadie envejece, pero el tiempo sigue transcurriendo, entonces va actualizando los temas, es muy interesante. Una recomendación muy, muy grande, especialmente a los que tienen mucho interés en aprender el idioma, en aprender la cultura cotidiana, en tener un tipo de vlog distinto, un poquito en el tiempo, porque realmente no solamente el anime está hecho de época, sino fue hecho en esa época, realmente, ¿no? Fue hecho por gente que lo pensaba así, que vivía eso todos los días, ¿no? O sea, son vloggers de hace 50 años. Y han ido evolucionando, ¿no? Bueno, y poniéndose al corriente con la época, ¿no? Y bueno, ¿ustedes ya conocían Sasae-san? ¿Qué les parece? ¿O con qué otro anime están estudiando japonés? Cuéntenos en los comentarios. Y si les gustó este video, no se les olvide darle like. Suscribirse al canal y picarle a la campanita para recibir notificaciones cuando saquemos un nuevo video. Y si crees que a alguien le pueda interesar o gustar este video, no dejes de compartirlo, nos ayudarías muchísimo. Y si quieres ayudarnos un poquito más, puedes hacerlo formando parte de nuestra comunidad en Patreon. Desde $3 puedes hacerlo y podrás recibir ventajas en nuestra tienda en línea, podrás ver videos inéditos, recibir material didáctico si es que estás estudiando japonés. Y también existe la opción en membresías de YouTube. Por menos de $1 también tendrás acceso a material especial, bloopers, spoilers y mucho más. Bye bye, mata mite ne, jikai mo o tanoshimi ni.